Elegido, hay algo que necesito preguntarte antes de decir una sola palabra más. Piensa en esos momentos de tu vida en los que ya no deberías estar aquí. No solo físicamente, sino esos momentos donde la versión de ti que existe ahora mismo, con todo lo que sabes, con todo lo que cargas, la esencia misma de en quién te has convertido, debió haber sido destruida por lo que te pasó. Esa relación que estaba diseñada para vaciarte por dentro y dejarte como un simple cascarón de la persona que eras antes. Esa temporada de pérdidas que, estadísticamente y según todo lo que sabemos sobre cómo los seres humanos procesamos ese nivel de peso acumulado, debió haber creado a una persona permanentemente distinta del otro lado. La noche en la que algo dentro de ti que había estado resistiendo por muchísimo tiempo, finalmente se rindió, y lo que se suponía que debía pasar en ese momento, simplemente no pasó. Sigues aquí, en el sentido más completo de la palabra. No solo respirando, estás presente, eres capaz de sentir profundo, capaz de amar, capaz de conectarte con la vida de una manera que debió haber sido la primera víctima de todo lo que se te vino encima. Lo que estoy a punto de decirte no está diseñado para que te sientas bien por haber sobrevivido. Es un relato documentado de algo que ocurrió en la arquitectura invisible de tu historia, algo que la mayoría de los que estudian estas cosas jamás han presenciado. La muerte vino, y vino con un reclamo legítimo. Llegó con la autoridad específica que se le otorga cuando las condiciones que caen bajo su jurisdicción se han cumplido, y avanzó hacia ti con la confianza de aquello a lo que nunca se le ha negado el paso cuando las condiciones son las correctas. Y entonces pasó algo que no había pasado antes. Algo en ti, para lo cual la muerte no tenía categoría, provocó una respuesta para la que ningún registro en la tradición espiritual te prepara adecuadamente. Se disculpó. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque hacia donde voy con esto cambiará para siempre cómo interpretas cada vez que estuviste al borde del abismo en tu vida. Cada temporada que debió haberte acabado y no lo hizo. Cada instante en el que llegaste a la orilla y algo te redirigió antes de que cayeras. Si ya estás suscrito, necesito detenerme y reconocerte directamente. Sigues regresando a este canal. Y los que regresan constantemente saben algo sobre sí mismos que no siempre pueden poner en palabras. Felicidades por ser uno de los que regresaron. Escribe 777 en los comentarios si has estado al borde de algo. No tienes una explicación completa de cómo sobreviviste. Y no solo sobrevivir, sino regresar de allí. Quédate hasta el mismísimo final. A lo que quiero llegar es la cosa más importante de toda esta transmisión. Y no llega pronto. La verdadera jurisdicción de la muerte. Déjame empezar explicándote qué es realmente la muerte en el contexto bíblico, antes de decirte qué fue lo que encontró cuando vino por ti. La mayoría de la gente entiende la muerte como un final, una terminación, el punto donde algo se detiene. Y en el mundo visible, esa idea es acertada para casi todo a lo que se aplica. Pero en la arquitectura invisible del mundo bíblico, la muerte no es simplemente la ausencia de vida, es una fuerza con jurisdicción, una autoridad que opera dentro de límites muy específicos, que tiene peso legal sobre ciertas condiciones y sobre otras no, que se mueve cuando las condiciones caen en su dominio y no puede moverse cuando no es así. Oseas capítulo 13 versículo 14, Dios habla y dice: de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? Esta pregunta dirigida a la muerte no es simplemente un adorno retórico, es un desafío legal, una confrontación a la autoridad que la muerte ha aclamado, que expone el límite de esa misma autoridad cuando se topa con algo que no cae bajo su verdadera jurisdicción. La muerte tiene plagas, la muerte tiene destrucción. Estas son sus herramientas, sus métodos de operación, los mecanismos exactos a través de los cuales ejerce la autoridad que le ha sido dada bajo las condiciones que legítimamente le pertenecen. Y Dios pregunta, ¿dónde están? No porque no sepa dónde están, sino porque está demostrando,
en el lenguaje de una confrontación legal, que cuando la muerte se acerca a una categoría específica de alma, sus herramientas no funcionan como funcionan en todos los demás lugares. No porque la persona sea invencible, sino porque el clamo de jurisdicción es falso. La muerte llegó a la dirección equivocada. Y cuando eso sucede, en la forma en que opera el mundo invisible, se le exige algo a quien llegó por error: un reconocimiento. El precedente legal de la resurrección. Ahora, déjame llevarte a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, para que entiendas cómo se ve realmente ese reconocimiento con todo el peso de lo que revela el texto. Pablo escribe algo al final de este capítulo que casi todos los lectores absorben como una declaración de triunfo, pero que lleva dentro una confrontación legal de una precisión extraordinaria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La misma estructura que Oseas, el mismo trato directo, la misma pregunta que no es pregunta, sino un desafío. Y luego dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte no es al azar, es específico, opera mediante un mecanismo en particular, el respaldo legal que crean ciertas condiciones. Y cuando se quita ese respaldo legal, el aguijón no tiene de qué agarrarse. El mecanismo que le permite funcionar desaparece. Pero aquí está lo que la mayoría de las enseñanzas sobre este pasaje nunca mencionan. Pablo no está hablando de forma abstracta. Está describiendo algo que le pasó a una persona en particular y que, a través de esa persona, se vuelve disponible de una manera muy concreta para la gente que está conectada con lo que esa persona carga. La resurrección no es solo un evento histórico, es un precedente legal, un caso que fue juzgado y decidido que ahora rige cómo debe manejarse cada caso futuro que tenga elementos similares. Y lo que estableció este precedente es lo siguiente: hay una categoría de vida humana sobre la cual la muerte no tiene una jurisdicción legítima, no por lo que esa vida haya logrado, no por lo perfectamente que haya ejercido su fe, sino por a qué estaba conectada desde sus mismos cimientos. Y cuando la muerte llega a una vida en esa categoría, con total confianza en su jurisdicción, se topa con el precedente, y el precedente significa que su reclamo es falso. Y reconocer que un reclamo es falso es lo más parecido, en lenguaje legal, a pedir una disculpa. El mensajero en la puerta equivocada. Déjame contarte una historia sobre un mensajero que había estado entregando el mismo tipo de noticias desde que tenía memoria. Nunca, ni una sola vez, había llegado a la dirección equivocada. Llevaba documentos de una autoridad legal irrefutable. Su historial de entregas era intachable. Operaba con la confianza de alguien a quien se le había otorgado una jurisdicción específica y la entendía a la perfección. Cada entrega que había hecho había sido dentro de esa jurisdicción. No tenía razones para dudar de sus instrumentos. Y entonces le dieron una dirección. Llegó, tocó a la puerta, tenía sus documentos. Su autoridad estaba en orden. Todo en esa entrega cuadraba perfectamente con todas las entregas que había hecho en su vida. Pero cuando se abrió la puerta, pasó algo que jamás le había sucedido. Miró a la persona parada ahí y sintió, por primera vez en toda su existencia, ese vértigo tan particular de alguien a quien sus instrumentos le acaban de decir algo que es imposible que sea verdad. La dirección era la correcta, los documentos estaban en orden, la jurisdicción debería haber estado clara, pero la persona en el umbral de la puerta no estaba dentro de su jurisdicción. No por nada que hubieran hecho, no por nada que estuvieran actuando, reclamando o presentando como evidencia de su exención, simplemente por lo que eran a un nivel que sus instrumentos no estaban diseñados para medir. Se quedó parado ahí por un largo rato y luego hizo algo que no había ocurrido en toda la historia de sus entregas. Guardó los documentos, miró a la persona en la puerta y dijo: «Vine a la dirección equivocada». Y se fue. Esto es lo que pasó cuando la muerte vino por ti.
no en ese único momento dramático en el que por poco no lo logras y que podrías identificar de inmediato, sino en esos momentos acumulados a lo largo de tu historia, donde aquello que debió acabar contigo no lo hizo, donde el mecanismo que produce un resultado específico bajo ciertas condiciones se te aplicó a ti y produjo el resultado equivocado. La muerte no se equivoca sobre su propia jurisdicción, es extraordinariamente precisa. En lo que se equivocó fue en creer que tu vida caía dentro de ella, y descubrir que no era así, produjo en la muerte algo que no estaba diseñada para experimentar: el reconocimiento de un reclamo falso. Para aquellos que quieran entender más sobre qué hace que una vida sea inaccesible a los mecanismos que operan en la jurisdicción ordinaria de la muerte, hay material exclusivo en la descripción y en el comentario fijado. Las tres frecuencias en su interior, 396 hercios, 639 hercios y 963 hercios, están narradas personalmente por el observador, la misma voz que estás escuchando justo ahora. Así que cuando accedas al material, reconocerás exactamente quién te está guiando a través de él. Se incluye un libro digital completo y un audiolibro completo. Ahora déjame mostrarte el relato bíblico que contiene todo el peso de lo que te he estado describiendo. Juan capítulo 11. Lázaro está muerto. Ha estado en la tumba 4 días. Marta se acerca a Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego María se acerca, cae a sus pies y le dice lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús la ve llorando, y a los judíos que venían con ella, también llorando. Y el texto dice algo que ha generado más debate teológico que casi cualquier otra frase en el Evangelio. Se conmovió profundamente en el espíritu y se turbó. La palabra griega para profundamente conmovido es imbrima. Es una palabra que en sus otros usos describe una respuesta interna fuerte, casi feroz. No una tristeza suave, es algo que lleva fuerza, algo que se mueve de adentro hacia afuera con muchísima intensidad. Y luego, el versículo 35, el más corto de todo el Nuevo Testamento. Jesús lloró. La mayoría de las enseñanzas sobre este versículo se enfocan en lo que revela sobre la humanidad de Jesús, sobre su dolor, sobre cómo compartía la pena de las personas que amaba. Pero hay algo más en este pasaje de lo que casi nadie habla. Él lloró sabiendo que estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos. No lloraba porque hubiera perdido la esperanza. No lloraba porque no supiera qué estaba por suceder. Él sabía exactamente qué iba a pasar. Lloró porque la existencia de la muerte en un mundo que no fue diseñado para ella era algo que todavía producía esa feroz respuesta interna en él. No era dolor por el resultado, era algo más parecido al coraje específico de alguien que ve una fuerza operando en un territorio que no le pertenece legítimamente, un reclamo falso siendo ejercido. Y luego fue a la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. Y el hombre muerto salió. La muerte recibió una corrección, y no fue una suave ni diplomática, fue una confrontación directa contra su falso reclamo sobre una vida en particular, frente a testigos, lo que produjo una innegable demostración pública de lo que sucede cuando la autoridad legítima enfrenta la ilegítima. Esto es lo que ha estado pasando en tu historia, tal vez no con la misma visibilidad tan dramática, pero con la misma estructura real. Esas veces que no debiste haber regresado de donde te metiste, las temporadas que debieron haber producido una versión de ti permanentemente minimizada, los momentos en los que algo que tenía un derecho legítimo sobre la mayoría de las personas en tus circunstancias trató de atraparte y descubrió que su derecho no se sostenía contigo. No porque fueras más fuerte que lo que venía contra ti, sino porque algo en la arquitectura profunda de tu vida ya había sido reclamado por una autoridad mucho más alta que la que hacía la exigencia, y la muerte tuvo que reconocerlo. El cerco protector. Ahora déjame llevarte a algo muy particular sobre tu historia.
que necesito abordar directamente, porque la persona que está recibiendo esta transmisión ha estado en temporadas donde lo que se le vino encima no era simplemente difícil, era un tipo de dificultad muy específica y concentrada, la que llega cuando algo ha identificado correctamente que tú cargas con un propósito y ha decidido atacarlo antes de que se desarrolle por completo. Y algunas de esas temporadas pueden haber incluido momentos en los que no estabas seguro de si ibas a poder regresar. No de una forma que necesariamente le contarías a la gente. Te hablo de una manera muy privada e interna. De esa forma que solo pasa en la oscuridad tan particular de aquello con lo que estás solo, cuando todo lo de afuera se ha callado y lo único que queda eres tú y lo que realmente está pasando dentro de ti. En esos momentos, algo que tenía un reclamo legítimo basado en lo que estaba presente en tus circunstancias se movió hacia ti, pero algo más también se movió. Job capítulo 1, versículo 10. El adversario hablándole a Dios sobre Job. ¿Acaso no le has puesto un cerco protector a él, a su casa y a todo lo que tiene? Un cerco, no un muro, no una fortaleza, un cerco, algo vivo, algo que crece, algo que no es estático, sino que responde, que se adapta, que llena los vacíos, que no es una sola línea de defensa, sino una protección envolvente y entrelazada, que no tiene ni un solo punto de entrada. Has estado rodeado por ese cerco en las temporadas de las que no supiste cómo explicar que sobreviviste. No porque estuvieras practicando tu fe a la perfección, no porque tu disciplina espiritual fuera suficiente, sino porque algo que existía antes de que llegaras a esas circunstancias ya las había rodeado con lo que tus propios recursos jamás podrían haberte dado. Y la muerte llegó hasta ese cerco y lo encontró, y se dio cuenta de que el reclamo que traía no se sostenía dentro de la frontera que el cerco creaba, y se fue sin hacer su entrega. Esto te ha pasado más veces de las que imaginas. Y aquí es donde necesito llevarte al pasaje específico que contiene el clímax de toda esta transmisión. Isaías capítulo 25, versículos 7 y 8. Una visión de cómo se ve la autoridad absoluta del Dios que es dueño de ese cerco, cuando se mueve contra los falsos reclamos de la muerte en su máxima expresión. Y destruirá en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Él tragará a la muerte para siempre. La palabra hebrea traducida como tragar o destruir es bala. Significa consumir por completo. Tomar algo completamente dentro de uno mismo, de tal manera que no quede absolutamente nada afuera. Como el fuego consume a la madera, como el mar se traga a una piedra. Completo, final, sin dejar rastro. La muerte será tragada para siempre. Pero aquí está la capa profunda que a la mayoría se le escapa al leer ese versículo. El proceso de esa eliminación final ya ha comenzado, no en un momento futuro, en la resurrección de Jesús, en cada instante donde alguien que debía caer bajo la jurisdicción de la muerte no cayó, en cada vez que ese cerco resistió. En cada temporada donde lo que venía contra ti con la autoridad del reclamo legítimo de la muerte llegó al límite y se dio cuenta de que el reclamo era falso. Cada vez que eso ha pasado en tu historia ha sido una pequeña representación de ese consumo, un adelanto del resultado final, una demostración en tu vida en particular de hacia dónde se dirige todo. Todo ya se está moviendo en el panorama más grande posible. Ha sido, en esas temporadas de las que no podías explicar cómo sobrevivías, la evidencia viva de la dirección que lleva el universo. No porque seas perfecto, sino por a qué está conectada tu vida desde sus cimientos. La evidencia de la vida plena. Y ahora necesito decirte qué es lo que realmente produce esa disculpa, porque este es el punto culminante de todo lo que esta transmisión ha estado construyendo. Cuando la muerte llega a una vida y encuentra que su reclamo es falso, ocurren dos cosas al mismo tiempo. La primera es que se marcha. La amenaza inmediata, ese movimiento activo de la fuerza hacia su objetivo, se retira.
Que el reclamo sea falso significa que la entrega no puede completarse, la jurisdicción no está presente, la autoridad no se sostiene, y entonces lo que vino simplemente se va. Pero la segunda cosa es de lo que nunca nadie habla. Cuando la muerte se retira de una vida hacia la que se dirigía y no pudo tocar, deja atrás una cualidad muy específica. En esa vida, no la cualidad de alguien que solo sobrevivió. Sobrevivir produce alivio, produce gratitud, produce la respuesta emocional específica de alguien que logró superar algo muy difícil. Lo que la retirada de la muerte produce en la vida que no pudo tocar es algo muy distinto. Produce evidencia. Evidencia de que los cimientos son reales. Evidencia de que ese cerco protector está presente. Evidencia de que aquello a lo que estás conectado en ese nivel que la muerte intentaba alcanzar está realmente conectado a lo que afirma estar conectado. Porque si esa conexión no fuera real, el reclamo se habría sostenido. La muerte no comete errores sobre su propia jurisdicción. Cuando se retira no es porque haya calculado mal o intentado el enfoque equivocado, es porque se topó con algo que está fuera de su jurisdicción. Y algo que está fuera de la jurisdicción de la muerte está, por definición, dentro de la vida. Pero la vida no vista simplemente como la ausencia de muerte. La vida es esa cualidad activa, presente y desbordante que las escrituras hebreas describen como chaim, el plural de vida, la plenitud de la vida, esa vida que excede lo que cualquier expresión por sí sola pueda contener. Cada momento en que la muerte fue incapaz de tocarte fue una confirmación de a qué estás conectado. Y cada una de esas confirmaciones se ha estado acumulando, no como una deuda que hay que pagar, sino como evidencia de un cimiento que el peso acumulado de esa protección confirmada solo hace más y más visible. No estás construyendo hacia el momento en que la evidencia sea suficiente para creer que ese cimiento es real. La evidencia se ha estado construyendo hacia ti, temporada tras temporada, confirmación tras confirmación. Con cada retirada de un reclamo que no se sostuvo, con cada temporada de la que regresaste cuando no debías haberlo hecho, con cada noche en la que llegaste a la orilla y algo se movió antes de que cayeras. Todo ello construyendo hacia este momento en el que lo entiendes, no como una esperanza, ni como fe, ni como la creencia obstinada de alguien que se niega a rendirse, sino como la certeza tranquila y asentada de alguien que tiene tanta evidencia que ya ni siquiera es cuestión de creer. El cimiento es real, el cerco es real, y lo que cargas está tan lejos de la jurisdicción legítima de la muerte que su disculpa, cuando llegó ante ti, fue la única respuesta honesta que le quedaba. Camina hacia adelante en esa certeza, no actuándola, ni fingiéndola, sino en la experiencia vívida y real de alguien que sabe que la fuerza que eventualmente viene contra todos, vino contra ti, se dio cuenta de que su reclamo era falso, y se largó. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla justo ahora, porque lo que contiene es la siguiente pieza sobre cómo se ve realmente el vivir dentro de esa protección confirmada, en los detalles prácticos de la vida que estás viviendo ahora mismo. Juntos, somos más fuertes.